En este mundo, nada puede decirse que sea seguro, excepto la muerte y los impuestos, como Benjamin Franklin señaló sabiamente una vez. Sin embargo, desde el inicio de la historia registrada, ha habido otro fenómeno que se ha observado de manera constante en todo el planeta: la guerra. El verano de 2025 marca el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, la última gran confrontación que afectó a todo el mundo. Se calcula que entre 70 y 85 millones de personas murieron en esa guerra, siendo el conflicto más letal de la historia. Aunque el mundo ha tenido tiempos relativamente pacíficos desde entonces, se estima que han muerto 231 millones de personas en batallas desde que terminó. Y desafortunadamente, el próximo gran estallido parece estar más cerca que nunca. Los conflictos globales se han duplicado en los últimos 5 años, con 50 países actualmente involucrados en conflictos activos y muchos más conflictos potenciales en ebullición, solo esperando una chispa para hacerlos estallar. Así que echemos un vistazo a los 5 puntos más peligrosos del mundo hoy en día, donde la amenaza de que estalle una guerra mundial es más grande. Comenzaremos con un conflicto que, aunque puede haberse alejado del borde de una guerra total, todavía representa el mayor peligro de convertirse en algo mucho más grande. India contra China. Como muchos de los conflictos en nuestra lista y la mayoría de los actualmente activos en el mundo, la chispa entre India y China surgió por una disputa fronteriza. Hoy existen al menos 150 disputas territoriales y fronterizas en todo el mundo, desde la Antártida hasta el Ártico y de atolones del Pacífico a estepas de Asia Central. La raíz de la mayoría se remonta al fin de la era colonial, cuando Gran Bretaña y Francia dividieron el mundo trazando líneas en mapas. Las fronteras modernas de Medio Oriente, el 80% de las fronteras de África, grandes extensiones de Asia, tras la independencia del Raj británico y la Indochina francesa, y las fronteras de Europa después de la Guerra Mundial. La mayoría se trazaron así, lo cual también es clave en la disputa fronteriza entre China e India. Ambas naciones son potencias nucleares, tienen las mayores poblaciones del mundo y son la tercera y cuarta fuerza militar más poderosa. Un enfrentamiento grande entre ellos probablemente escalaría rápido a algo muy desagradable. La controversia se remonta a la convención similar de 1914, firmada entre Gran Bretaña y el Tíbet, que resultó en una frontera que atraviesa el Himalaya, apodada la Línea McMahon por el secretario de Asuntos Exteriores de la India Británica, Enrique McMahon, quien impulsó la creación de la frontera. Pero China no fue parte de ese acuerdo, y desde que estableció relaciones formales con la India en 1950 y anexó el Tíbet ese mismo año, ha disputado la frontera, argumentando que el Tíbet carecía del poder soberano para firmar la convención. Por ello, se ha generado una disputa continua sin resolver, con China controlando alrededor de 15.000 millas cuadradas de territorio al oeste de la línea de control real que la India reclama, y la India administra alrededor de 34.750 millas cuadradas al este que Pekín considera parte de su territorio. Las tensiones crecieron a fines de los años 50 y estallaron en un gran conflicto en 1962 que duró un mes y dejó miles de muertos en ambos lados. Al final del conflicto, China estableció la llamada línea de control real, o línea de control real consolidando sus avances. En 1967 más combates causaron cientos de muertes en ambos bandos. En los años 80, China casi confunde un ejercicio militar indio con un ataque, evitando así otro enfrentamiento, excepto por un enfrentamiento en el Valle de Gulban en 2020, donde murieron 20 soldados indios y entre 4 y 43 chinos. La LAC se ha mantenido, en su mayor parte, de hecho, después del enfrentamiento en el Valle de Gulban. Las relaciones entre China e India mejoraron tras un acuerdo en 2024 sobre el principal conflicto en Ladakh. Se reanudaron vuelos directos y se relajaron restricciones de visas, permitiendo que peregrinos indios visitaran sitios sagrados en el Tíbet. Tras una pausa de 6 años, ambos son miembros fundadores del bloque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El 31 de agosto de 2025, el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi acordaron resolver sus disputas fronterizas durante la primera visita de Modi a China desde el enfrentamiento de 2020. A simple vista,
los movimientos conciliadores recientes sugieren que las posibilidades de conflicto entre estas dos potencias disminuyen, no aumentan. Sin embargo, la situación se complica por la creciente agitación política en los países vecinos, donde ambas naciones suelen tener intereses en competencia. Nepal y Bangladesh sufrieron la caída de sus gobiernos por levantamientos populistas el año pasado, mientras Myanmar permanece en una guerra civil aparentemente interminables. Con el alza de temperaturas y la sed de sangre en la región, hay demasiados factores desestabilizadores para ignorarlos. Otro posible enfrentamiento entre India y China, sobre todo por la fuerte implicación de China en el segundo conflicto de nuestra lista, India contra Pakistán. La disputa se debe principalmente a las líneas trazadas por los británicos en los mapas, específicamente la partición original británica en 1947, que creó una India de mayoría hindú y un Pakistán de mayoría musulmana. Desde la antigua colonia británica, sin embargo, en este caso, a diferencia de la disputa entre la India y China, se puede argumentar sólidamente que las poblaciones de ambas naciones, en su mayoría, realmente se desprecian entre sí. Han ocurrido escaramuzas desde que los británicos dividieron el Raj, incluyendo guerras en 1965 y 1971, que establecieron una nueva línea de control entre la Cachemira india y pakistaní, la región disputada. Los países se enfrentaron en 1999, pero han mantenido la paz desde 2003, aunque enfrentamientos esporádicos en la frontera han causado decenas de muertes. India sigue reclamando que Pakistán apoya actividades terroristas en su territorio. En 2025, la tensión estalló y el mundo se paralizó mientras ambas naciones lanzaban ataques devastadores con misiles, drones y combates aéreos. El detonante fue un ataque terrorista el 22 de abril en el valle de Baisarán, cerca de Pahalgam, Jammu y Cachemira, donde 5 militantes mataron a 26 civiles en una zona turística popular con mínima seguridad. La India acusó a Pakistán de orquestar el ataque a través de su agencia de inteligencia, la Inter-Services Intelligence, citando los vínculos de la agencia con los grupos terroristas Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba, quienes supuestamente son responsables de este y otros ataques. Pakistán negó las acusaciones, calificando las alegaciones de infundadas y sugiriendo que el ataque pudo haber sido una operación de bandera falsa. Poco después, se informó que misiles, drones y aviones de combate volaban en ambas direcciones. Afortunadamente, después de solo 4 días, se declaró un alto al fuego, el cual se mantuvo. Sin embargo, se causaron muchos daños, con la India reportando 15 civiles muertos y Pakistán citando 31 junto con un estimado de 84.000 millones en daños, sobre todo del lado indio. El mayor riesgo aquí es que ambos lados tienen armas nucleares y, para decirlo suavemente, no se agradan en lo absoluto. Las probabilidades de que una guerra convencional escale pronto a un intercambio nuclear son muy altas. El Boletín de Científicos Atómicos estima que Pakistán posee alrededor de 170 armas nucleares, mientras que se estima que la India tiene unas 180 dadas sus ubicaciones geográficas. Incluso un intercambio nuclear limitado tendría consecuencias devastadoras para la región, que incluye a 1/3 de la población mundial. Un estudio de la Universidad de Rutgers en 2019 estimó que un invierno nuclear regional causaría hambrunas que afectarían a millones o miles de millones de personas. India tiene un ejército más grande y fuerte que Pakistán, ocupando el 4º lugar mundial en poder militar, mientras Pakistán está en el 12º. La India supera ampliamente a Pakistán en cuanto a personal, presupuesto de defensa, equipo y activos estratégicos, especialmente en poder aéreo y naval. La India posee una flota más grande de aviones, tanques y buques navales, incluyendo 2 portaaviones en comparación con la Marina de Pakistán. Concéntrate en la operación literal. Esto significa que si hubiera un conflicto mayor, lo más probable es que Pakistán tendría que recurrir a armas nucleares para evitar una derrota total. La situación empeora por el clima complicado y las alianzas militares de ambas naciones. Como mencioné antes, China es el principal proveedor militar de Pakistán, y Pakistán también tiene lazos militares profundos y de larga data con Rusia. La India mantiene lazos militares aún más estrechos con Rusia, además de relaciones militares duraderas con Estados Unidos y potencias europeas.
Así que existe el potencial de un conflicto importante entre la India y Pakistán. La posibilidad de que gradualmente se involucren muchas de las otras grandes potencias mundiales y se desate una guerra global es incómodamente alta. Ahora, el siguiente punto crítico que probablemente se convierta en una gran guerra en el futuro cercano también está en Asia y se centra en una disputa territorial. Sin embargo, esta vez los británicos solo jugaron un papel marginal en la disputa. Y el territorio en cuestión no es solo áreas fronterizas, sino todo el territorio. Son uno de los posibles combatientes de los que estamos hablando, China contra Taiwán. El conflicto surge de una disputa legal tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque la raíz histórica de los problemas entre la isla y el continente se remonta a siglos atrás, si no es que a un par de milenios. China afirma que, legalmente, Taiwán es territorio chino, bajo los términos de la Declaración del Cairo de 1943 y la Declaración de Potsdam de 1945. Argumenta que declaraciones de China, Estados Unidos y Reino Unido durante la guerra ordenaron devolver territorios tomados por Japón, incluido Taiwán, tras la Segunda Guerra Mundial. Pekín también afirma que la Resolución 2758 de la Organización de las Naciones Unidas de 1971, que transfirió el asiento de China de Taipei a Pekín, resolvió la soberanía de Taiwán, afirmando que no hay dos Chinas ni una China y una Taiwán. Tras la rendición de Japón en 1945, la República de China, como se conocía entonces al país, asumió el control administrativo de Taiwán. Luego estalló una guerra civil en China entre el gobierno nacionalista y el Partido Comunista Chino. En 1949, el gobierno nacionalista se retiró a Taiwán y los comunistas fundaron la República Popular China en el continente. Desde entonces, aunque no ha declarado su independencia, Taiwán se gobierna aparte de la República Popular China, con instituciones democráticas, fuerzas armadas y economía propias. Y, como han mostrado consistentemente las encuestas, solo un pequeño porcentaje, entre el 10 y el 15%, realmente favorece la reunificación total con la República Popular China, mientras que, aproximadamente, la mitad prefiere la independencia total. Sin embargo, al final, China nunca ha cambiado su postura de que Taiwán le pertenece y que tarde o temprano será recuperado por la fuerza, si no es de manera voluntaria. Además de sus reclamos legales e históricos sobre la isla, existe otra razón urgente por la que China busca desesperadamente su control total: lazos militares entre Taiwán y Estados Unidos. Estados Unidos ha estado profundamente involucrado en Taiwán desde sus inicios, supervisando la transición del dominio japonés a los nacionalistas. En 1949, Estados Unidos mantuvo una gran presencia militar, con decenas de miles de soldados en la isla hasta 1979, cuando normalizó relaciones con la República Popular China. Desde entonces, Estados Unidos ha vendido más de 75.000 millones en armas a Taiwán durante décadas. Incluye cazas F-16P modernizados, sistemas de defensa aérea MIM, 104 Patriot y NASAMS, tanques M1A2 Abrams, misiles Harpoon, drones Switchblade 600 y otras armas avanzadas. Aunque no es un pacto total de defensa mutua, la Ley de Relaciones con Taiwán obliga a Estados Unidos a mantener la capacidad defensiva de la isla. Estados Unidos casi con toda seguridad acudirá en su ayuda. Así que China no está muy contenta de tener lo que percibe como una importante base avanzada de Estados Unidos a solo 81 millas de su costa. Para ser justos, Estados Unidos no ha permitido que Cuba, que está a solo 90 millas de Florida, se convierta en el mismo tipo de base avanzada para Rusia o China, por exactamente la misma razón. Y mientras más fuerte se vuelva Taiwán militarmente y más estrechamente se integre con Estados Unidos, mayor será el incentivo para que China tome medidas y actúe. Sin la intervención directa de Estados Unidos, un conflicto entre China y Taiwán sería desigual. El armamento avanzado de Taiwán proveniente de Estados Unidos reduce un poco su desventaja cuantitativa, pero aún así existe una brecha bastante seria entre ellos. La República Popular China tiene 4 veces más personal, el doble de piezas de artillería, casi 3 veces más aviones y una marina mucho más grande, con 10 veces más submarinos y 3 portaaviones, acero y una gama mucho más grande de misiles avanzados y drones, sin mencionar su arsenal nuclear. Como resultado, China debería, en teoría, tener los recursos para bloquear y bombardear Taiwán hasta que se rinda antes de lanzar una invasión, si eso fuera necesario. Sin embargo, es casi inconcebible que si China atacara Taiwán,
Estados Unidos y otros aliados simplemente se quedaran de brazos cruzados y observaran. En este escenario, la carta sorpresa de Estados Unidos es un arma de doble filo. Por un lado, el hecho de que una invasión a Taiwán probablemente llevaría a una guerra con Estados Unidos es sin duda un factor importante que impide que China jale el gatillo. Por otro lado, si China decide actuar, la participación de Estados Unidos casi con toda seguridad garantiza un conflicto más amplio, potencialmente nuclear. Mientras tanto, a unas 1000 millas al norte de Taiwán, ocurren dinámicas similares en la península de Corea, donde están Corea del Norte y Corea del Sur. Esta vez, no solo Estados Unidos se vería involucrado en el conflicto, sino también Rusia y China, las otras superpotencias nucleares. Al igual que el conflicto entre China y Taiwán, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur también es un conflicto entre personas que difieren poco genéticamente, pero mucho ideológicamente. Al terminar la Guerra de Corea, se firmó un armisticio y se creó una zona desmilitarizada entre ambos. Durante 60 años, una frágil paz se ha mantenido en esta zona de 155 millas, donde uno de los bosques más salvajes del mundo, lleno de miles de especies de vida silvestre diversas, está rodeado por uno de los lugares más fuertemente fortificados y defendidos de la Tierra. Miles de piezas de artillería y millas de minas terrestres están listas en ambos lados. Con los 9 millones de personas en la capital del sur, Seúl, al alcance fácil de los misiles del norte, si se dejaran completamente a su suerte, sería una confrontación interesante, aunque extremadamente violenta, entre ambos bandos. Por un lado, los surcoreanos, tecnológicamente avanzados, cuentan con 600.000 efectivos activos, siendo la quinta mayor fuerza militar permanente, y una reserva de unos 3.1 millones. Cuentan con plataformas de clase mundial como el tanque K-2 Black Panther y el K-9 Thunder, ambos de producción local. Obús autopropulsado, considerado el mejor en su clase. A nivel mundial, su fuerza aérea opera más de 1000 aeronaves, incluyendo avanzados cazas furtivos, F-35, A-F-15, K, Slam Eagles y cazas ligeros, FA-50. La Marina cuenta con más de 200 cascos activos, incluidos submarinos y buques anfibios, ambos equipados con diversas municiones sofisticadas para disparar desde estas plataformas. Enfrentándose a ellos estaría el Hermético Norte, cuyas capacidades militares son, posiblemente, las menos comprendidas entre todas las potencias militares de tamaño mediano a grande. Se cree que cuentan con más de 12 millones de efectivos activos y 560.000 adicionales en reserva, lo que convierte a Corea del Norte en la 34ª fuerza militar más grande del mundo. Aunque la mayoría de las unidades fueron fabricadas entre las décadas de 1950 y 1970, se estima que las fuerzas terrestres cuentan con 4.300 tanques, 2.500 transportes blindados, unas 2.000 piezas de artillería y 1.500 lanzacohetes múltiples. Se estima que el 70% de las fuerzas terrestres y el 60% de las navales de Corea del Norte están desplegadas permanentemente al sur de la línea Pyongyang-Wonsan. Esto significa que podría lanzar un ataque sorpresa en cualquier momento, juzgando por la frecuencia y destreza de sus pruebas cada vez más regulares. El norte posee un arsenal de misiles en rápido aumento, tanto en cantidad como en calidad. Incluye pruebas exitosas de misiles hipersónicos con ojivas maniobrables. Lo más alarmante es que se cree que Corea del Norte tiene hasta 60 ojivas nucleares y suficiente material fisible para más de 100 armas nucleares. Algunas proyecciones indican que podría llegar a 200 en 2027. Ha probado más de 100 misiles balísticos con capacidad nuclear, de corto, mediano, intermedio y largo alcance, incluyendo variantes lanzadas desde submarinos. También se piensa que posee vastas reservas de armas químicas y biológicas que pueden ser integradas a cualquiera de los misiles antes mencionados, o ser puestas en proyectiles de artillería. Con todo ese poder de fuego concentrado en un área aproximadamente del tamaño de Minnesota o del Reino Unido, el potencial de que un conflicto entre las dos potencias se vuelva muy desordenado muy rápidamente es inmenso. Además está el pequeño detalle de las profundas alianzas militares con otras potencias nucleares en ambos bandos que se suman a la mezcla. Corea del Norte tiene un pacto de defensa mutua con China desde 1961. Eso obliga a cada parte a acudir en ayuda de la otra en caso de un ataque a cualquiera de las dos. Desde 2024, Corea del Norte tiene un pacto similar con Rusia y ha mostrado disposición a cumplirlo, al enviar miles de tropas para ayudar a Rusia a repeler la incursión de Ucrania en la región de Kursk, en Rusia.
Corea del Sur está protegida por el Tratado de Defensa Mutua de 1953, donde Estados Unidos se compromete a defenderla ante ataques armados, incluso amenazas nucleares de Corea del Norte. Estados Unidos retiró sus armas nucleares tácticas de la península de Corea en 1991. Sin embargo, en términos del tratado, el sur sigue estando completamente cubierto por el escudo nuclear de Estados Unidos, también conocido como el paraguas nuclear, o disuasión extendida, además del escudo nuclear. Estados Unidos tiene varias bases en Corea del Sur, con unos 28,000 soldados, así que es casi inconcebible que cualquier enfrentamiento importante en la península no termine involucrando a todas las demás potencias importantes tarde o temprano. Y la parte más aterradora de cualquier enfrentamiento entre cualquiera de las principales potencias mundiales es esa. Todas ellas, incluido Estados Unidos, tienen inventarios limitados de armas convencionales, probablemente insuficientes para asegurar una victoria total. Mientras más dure un conflicto así, más probable es una guerra nuclear. Por suerte, pese a la retórica beligerante de ambos, por ahora parece haber poco interés en una confrontación a gran escala. Corea del Sur es una de las economías más avanzadas del mundo y puede prescindir de una gran guerra. En cambio, se cree que la gran mayoría de los norcoreanos vive en la pobreza agraria. El mayor riesgo es que el dictador vitalicio de Corea del Norte, Kim Jong-un, enfrente tal presión económica que la guerra le resulte tentadora. El aumento del comercio con Rusia tras la asociación estratégica del año pasado y la mejora de relaciones con China parecen haber aliviado en parte la presión interna sobre Kim. Mientras más estables sean las cosas internas, mejor será el ánimo de Kim y menor la posibilidad de guerra. Ahora, mencionaremos brevemente un último conflicto potencial que muchos creen que podría estallar en 2026. Rusia invadiendo uno o más de los estados bálticos. Dado que Estonia, Letonia y Lituania son miembros de la OTAN, un ataque de Rusia a cualquiera de ellos activaría el artículo 5 de la OTAN, lo que probablemente involucraría a todo el bloque en el conflicto de inmediato. Los riesgos para Europa de un enfrentamiento así hablan por sí solos. Pero francamente, Rusia ya tiene las manos más que ocupadas en Ucrania, en 2026, sin recursos ni atención disponibles para lanzar otra invasión en una parte totalmente diferente del país, especialmente si su economía está al borde del colapso, como muchos creen. Salvo que Rusia sea provocada, especialmente en Kaliningrado, es improbable que una Rusia debilitada lo intente. Con la guerra en Ucrania, esperemos que prevalezca la calma en todas las regiones que hemos mencionado. Cuando el próximo año hagamos la lista de los 5 conflictos más probables para una guerra global en 2027, sigamos hablando solo del potencial y no de la realidad de un conflicto mayor. En todos ellos, por supuesto, estaremos siguiendo de cerca estos y todos los demás conflictos más importantes aquí en el Show Militar. Suscríbete para mantenerte informado. Gracias por vernos.